Qué bueno tener contacto de nuevo con ustedes en este espacio consultorio a través de EN Televisión. En el programa de hoy vamos a tener una ligera variación, no del contenido, nunca variaremos el contenido, pero sí vamos a variar un poco el formato que hasta ahora hemos usado. Y precisamente quiero hacer un preámbulo para la presentación de lo que vamos a tratar de llevarles a ustedes hoy, que espero sea de su agrado y, por supuesto, de su conveniencia. El conocimiento evoluciona permanentemente gracias a científicos e investigadores de todas las áreas que día a día se esfuerzan por resolver problemas humanos o dar respuesta a enigmas de todo tipo. Por supuesto, en el área de la medicina, esta evolución es particularmente necesaria para lograr encontrar la cura a enfermedades que cada año se cobran la vida de miles y miles de personas en todo el mundo. Y además, es importante para lograr comprender, por ejemplo, las denominadas enfermedades raras o poco frecuentes que atacan a un número reducido de la población y en la mayoría de los casos no tienen una cura determinada. Claro, el conocimiento en el área de la medicina también es importante para prevenir enfermedades y evitar que éstas aparezcan, así como también para buscar el bienestar general de toda la población. Afortunadamente, cada año, científicos e investigadores dedicados a la medicina avanzan en la comprensión de determinadas enfermedades y fenómenos, resolviendo algunos de los enigmas más complejos del área. Si bien es cierto que desde siempre, desde que el hombre es hombre, han habido personas que se han preocupado por estos temas, en los últimos tiempos eso se ha acrecentado. Y nosotros hoy vamos a presentarles a ustedes avances de la medicina logrados tan recientemente como en el 2018. Parte del 2017 y sobre todo el 2018, porque fue un año sumamente productivo para la generación de conocimientos vinculados a la medicina. Y vamos a repasar, espero que el tiempo nos dé, los 10 avances más destacados del área. Claro, antes de eso y para no romper totalmente el formato del programa, nosotros vamos a entrar a un consultorio, claro que esta vez de manera virtual. Vamos a entrar a un consultorio de 2 damas, doctoras, especialistas, puertorriqueñas, que hace apenas un mes y algunos días presentaron un importante trabajo sobre el uso de métricas en el diagnóstico de artritis reumatoide. Un trabajo excelente que quiero compartir también con ustedes. Pero, como es la costumbre, vamos a una pausa y venimos con la presentación formal de estas 2 damas puertorriqueñas dedicadas enteramente a la medicina dentro de su especialidad y en toda el área de salud. Volvemos. Bien, como les decía, estas 2 médicos puertorriqueñas son la doctora Noemí Varela, reumatóloga y vicepresidenta de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, y la doctora Amarilis Pérez de Jesús, reumatóloga también
y miembro de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Ellas presentaron este trabajo hace un mes y algunos días solamente y trata sobre el uso de métricas en el diagnóstico de artritis reumatoide. Veamos. Saludos, soy la doctora Marilis Pérez de Jesús, reumatóloga, y esta tarde junto a la doctora Noemí Varela vamos a estar desarrollando un tema sumamente interesante e importante. Estaremos hablando sobre las medidas de actividad de la enfermedad en los pacientes con artritis reumatoide. Bienvenida, doctora Varela. Gracias, doctora Pérez. Saludos a todos los que nos escuchan. Doctora, ¿podemos comenzar hablando sobre lo que son las medidas de actividad de la enfermedad en artritis reumatoide? ¿Cómo lo definimos? Bueno, las medidas de actividad son un compuesto de variables. Estas variables vamos a ver que se repiten en las distintas métricas o medidas de actividad de enfermedad, y son variables que se han elegido porque son consistentes, se han estudiado y tienen una referencia que muestran que correlacionan tanto con la severidad de la enfermedad como con el riesgo de daño estructural a la articulación. Y esos compuestos van a estar usualmente hechos de manera tal que se puede hacer una métrica matemática donde se lleva a cabo un puntaje, se escoge un valor promedio y ese valor entonces señala la actividad de la enfermedad en el momento en el que se lleva a cabo esa medida. Sí, dentro de estas medidas de actividad de la enfermedad tenemos lo que se llama, que es la que más yo utilizo en la oficina, es el DAS-Score o el Disease Activity Score, y es una medida de índice de actividad de enfermedad. Es la preferida mía. Yo la utilizo porque en este caso tenemos un componente donde vamos a hacer un contaje de todas las articulaciones que están inflamadas. Quiere decir que deben estar dolorosas y deben estar hinchadas. En el caso mío, en mi oficina, yo prefiero utilizar un índice de actividad de enfermedad que se conoce por sus siglas en inglés como CDAI. Este índice también incluye las articulaciones que están hinchadas, las que están adoloridas, un puntaje de evaluación personal de escala de dolor, un puntaje de evaluación del evaluador, tanto como el paciente. La diferencia básica entre esta medida que yo uso y la que usa la doctora Pérez es que el CDAI o el CDAI no incluye valores de laboratorio como lo son la tasa de sedimentación o la medición de la proteína reactiva. Sí, de hecho, esa es la razón por la que a mí me gusta mucho el DAS, porque sí incluye esta medida, la proteína C reactiva, que sabemos que cuando está elevada es un poco más sensitiva, más específica, y cuando tenemos esa medida persistentemente elevada, vamos a tener mayor probabilidad de tener daño estructural. Quiere decir que yo recojo toda esta data, la entro, esto es un programa en la computadora, una aplicación, y entonces recogemos toda esa data y me da un índice de actividad de la enfermedad. Sabemos que índices de actividad de enfermedad más de 5 ya es un paciente que está severo en el caso del DAS, y menos de 2 pues es un paciente que está haciendo bien, está respondiendo a terapia. Pero quizás muchos se preguntarán, o sea, pero y aparte de eso, ¿para qué sirve esta medida de índice de actividad de la enfermedad? Podríamos comentar al respecto. Bueno, esto tiene mucho valor. Tiene valor en el momento en el que el médico o el reumatólogo está evaluando al paciente, porque en ese momento, al tú utilizar esa aplicación y hacer ese cálculo matemático de estas variables que hemos mencionado, te va a dar una correlación de cuán severo o cuán activa es la enfermedad en el momento. Pues ese es un valor que tiene. Otro valor que tiene es que te sirve en una progresión lineal para monitorear el cambio que está sufriendo ese paciente a lo largo del uso de medicamentos que van impactando la severidad de la condición. Según vemos que ese puntaje va bajando, sabemos que ese paciente está respondiendo a terapia. Otra utilización que tiene, que es importante, es para que nosotros podamos utilizarlo para implementar lo que se conoce tratamiento a un objetivo o treat to target, como se conoce en inglés. Doctora, ¿quiere explicar un poquito más lo que es el concepto de treat to target?
Sí, el Treat to Target, o el tratamiento con objetivo, como mencionó la doctora Varela, es nuestra meta en el tratamiento. Cuando comenzamos un paciente en el tratamiento, establecemos una meta. Usualmente esa meta va a ser tener una remisión de la enfermedad o lograr lo mínimo de actividad de enfermedad que podamos conseguir en el momento con ese paciente. Así es que estas medidas nos van a llevar y nos van a dirigir hacia poder lograr ese propósito. Otro factor importante cuando utilizamos estas métricas es cuando lo discutimos con el paciente, porque muchas veces el paciente dice sentirse bien, que puede darse el caso donde ese paciente dice que se siente muy bien, que no tiene mucho dolor, pero cuando hacemos el índice de actividad de la enfermedad, todavía ese paciente está muy activo y debemos entonces ser aún más agresivos en el tratamiento. Por otro lado, quizás está el paciente que constantemente se siente mal, que siente que no ha mejorado, pero cuando hacemos una medida objetiva, que es lo importante, una medida objetiva de actividad de la enfermedad, encontramos que ese paciente no está tan mal de su enfermedad de AR, así es que debemos buscar otras causas por las que ese paciente persista con una actividad de la enfermedad según él elevada, pero cuando la midamos no es por la artritis reumatoidea, así que tenemos que buscar otras causas. Y en eso lo vemos todos los días, Noemí. Vemos este paciente que probablemente tiene otras condiciones, ya sea el paciente que tiene fibromialgia, ya sea el paciente que hasta tenga un desorden del sueño, y tú los ves. ¿Quieres comentar sobre eso? Claro, mira, en ocasiones en mi práctica estoy segura que tú has tenido experiencias similares. Cuando nos encontramos con esta disparidad de un paciente que tiene un valor en las métricas de actividad que demuestran que hay baja actividad de enfermedad o remisión, sin embargo el paciente se describe que se siente muy mal, está teniendo mucho dolor o no tiene buena calidad de vida, comenzamos a sospechar, como dijiste tú, que hay una causa secundaria. Yo he encontrado pacientes con malignidades, pacientes con depresión, pacientes que tienen una fibromialgia subyacente que no se había evaluado durante la actividad plena de la enfermedad porque estaba un poco enmascarada por los dolores causados por la inflamación. He tenido pacientes con radiculopatía que puede ser bien limitante y tremendamente doloroso, que al no saber hacer la diferencia de ese dolor versus un dolor de una articulación a un dolor neurológico, pues van a tener entonces una percepción pobre de salud, pero que no está necesariamente ligada al control de su enfermedad. Sí, igualmente ocurre con los pacientes que tienen problemas de sueño, disturbios del sueño, ya sea el síndrome de apnea, ya sea pacientes que tengan un desorden, un insomnio crónico. Esos pacientes no descansan y eso les debe dar una falsa percepción de que su artritis está mal, pues porque sienten este cansancio, este malestar general, y no necesariamente está asociado a la R, sino que está asociado a otras condiciones. Así es que esa es una de las grandes utilidades de tener una medida objetiva que podamos documentar y decir tu nivel de actividad de la enfermedad está en este punto. También es bien importante cuando trabajamos con los planes médicos, que tú sabes que aquí en la isla es un conflicto constante. Sí, esto es otra cosa. Pero cuando trabajamos con los planes médicos, la manera de documentarles y de decirles, si yo puse a este paciente en este tratamiento y mejoró, y te doy una serie de resultados de cómo han estado todas esas actividades de la enfermedad durante el pasado 6 meses, 9 meses, un año, pues es una medida objetiva que nos da sustento para apoyar el uso de una terapia, o por el contrario, ese paciente no está mejorando, pues nos da sustento para decir, tengo que cambiar esta terapia. Y fíjate tú que también en ese aspecto nos ayuda a que el paciente comprenda y acepte la modificación de terapia. Porque hay pacientes que son bien estoicos, que van a expresar que están bien de su condición, pero cuando hacemos el contagio de articulaciones, hay articulaciones hinchadas, hay articulaciones adoloridas, hay medidas de inflamación que todavía están bien activas, y uno trata de hacer comprender al paciente que es necesario añadir otro paso en su tratamiento, ya sea añadiendo un nuevo medicamento, una categoría distinta como un biológico o un sintético. Y en ocasiones el paciente se siente un poquito aprensivo porque dice, pero si yo me siento bien, porque yo tengo que tomar otra medicina o aceptar otro tratamiento.
Pues estos valores nos ayudan para que ellos entiendan que aunque subjetivamente ellos puedan sentirse bien, aún la posibilidad de daño a las articulaciones, daño estructural, discapacidad está presente. Cuando ellos ven esos números y uno les explica lo que eso representa, usualmente son mucho más receptivos tanto a continuar terapia como a aceptar un cambio de terapia, tal vez intensificándola un poco más. Sí, y sobre todo tú que mencionas ahora el hecho de ser receptivo y el hecho también de que tengan ese cumplimiento con la terapia, porque uno de los grandes obstáculos que tenemos el paciente, que si la terapia, por ejemplo, estamos hablando de un biológico que se debe administrar semanalmente, pues nuestros pacientes pues dicen, yo estoy un poquito mejor, yo me siento mejor, lo voy a usar cada 2 semanas, no, lo voy a usar cada 3 semanas. Pero cuando tenemos esta medida, nosotros le podemos decir, mira, ¿por qué es que lo necesitas cada 4 semanas? ¿Por qué es que lo necesitas cada 2? Y así sucesivamente, de acuerdo al tipo de medicamento que esté utilizando ese paciente. Y es importante señalar también que esta medida se debe hacer en cada visita médica. Usualmente en mis pacientes, un paciente de AR que está relativamente estable, lo estoy viendo cada 3 meses. Pues cada 3 meses cuando ese paciente viene, realizamos esa medida. Y quizás alguien la puede ver como que es algo complicado, pero realmente una vez uno se acostumbra a evaluar ese paciente de esa manera, la situación no es tan complicada. No, y claro, fluye, hay que desarrollar ese expertise, esa experiencia en hacer ese contaje articular, que no solamente lo hace uno. Exacto, también podemos tener personal de asistencia en la oficina. En el caso mío, en la mayor parte de las ocasiones, el contaje, la medición, la calculación la hace mi enfermera, que es algo en lo que podemos entrenar a este personal que nos asiste médicamente para llevar a cabo esa parte de la visita, de manera que cuando el paciente llega a donde mí, ya yo tengo ese contaje de articulaciones hecho. Siempre yo lo reviso, ¿verdad? Porque es importante esa parte de la supervisión. Pero ya esa ayuda por parte de mi enfermera, toma ese, vamos a decir, 2 o 3 minutos que hubiese tomado hacerlo, lo saco y entonces me permite un poco de tiempo más, tal vez para la comunicación y la interacción. Sí, lo mismo ocurre en mi oficina. En mi oficina, pues mi personal está entrenado, hacen ese contaje articular, como tú dices, yo lo vuelvo a revisar. Y luego es muy fácil porque ya todo está, en el caso mío, que hablábamos antes de salir el programa, en el caso mío, yo lo uso en la misma computadora, tengo el programa, entro la información. Tú me dices que en el caso tuyo, tú lo haces de una manera un poco diferente, pero igual funciona. Sí, funciona muy bien. Oye, y no hemos mencionado también la aplicación que tienen estas medidas para estudios médicos. ¿Quieres comentar un poco sobre eso? Porque es importante que aunque no tiene una aplicación clínica inmediata, tiene un valor a largo plazo para los clínicos. Sí, definitivamente cuando estamos haciendo los estudios clínicos, los estudios de investigación, esta es una de las medidas, o sea, siempre va a haber índices de medida de actividad de enfermedad y hoy día estamos hablando de las DAR, pero igual las tenemos de lupus y de las otras condiciones y son medidas que utilizamos para demostrar efectividad de un tratamiento o inefectividad de ese tratamiento dado que esté en el proceso de estudio. Así es que estas medidas deben ser parte del día a día de todo reumatólogo o de todo médico que vea pacientes de AR, porque pues en Puerto Rico tenemos dentro de, comparado a la nación americana, una gran proporción de reumatólogos, pero hay lugares donde no hay reumatólogos tan cercanos, así es que hay quizás médicos internistas que se dedican más a este tipo de evaluación, pero es algo que debe conocerse, debe practicarse y debe haber un control y un entendimiento de cómo se hacen y por qué se hacen. Y si no hay un control de cómo hacemos ese contaje articular, ya las medidas no van a ser tan certeras ni de tanta utilidad. Ciertamente porque no es un valor reproducible que podamos entonces seguir para la toma de decisión.
Y ahora que dices reproducible, otra cosa bien importante, en la medida que sea posible, ese contaje articular siempre lo debe hacer la misma persona. Que es lo que ocurre en tu oficina y en mi oficina. Es un personal que ya está determinado, que está entrenado, porque por lo menos en la oficina no todas hacen contaje articular. Así es que, y es corroborado por mí, así es que esas medidas van a ser reproducibles y vamos a tener que siempre es el mismo asesor el que está haciendo ese contaje de articular, así es que eso pues también es de suma importancia. Sí, y por ejemplo, en la medida, en la variable que se refiere al el Physician Assessment o el Patient Assessment, que es la evaluación del paciente de su enfermedad, la evaluación del evaluador, perdonando la repetición de su enfermedad, cuando constantemente es una misma persona la que hace esa evaluación, tú puedes entonces tener un marco de referencia que es mucho más certero, porque vimos al paciente en el inicio de la enfermedad, vimos al paciente cuando fue mejorando, lo vemos ahora, y entonces eliminan una parte de lo que es la subjetividad cuando se evalúa la actividad de la enfermedad. Sí, muchas veces nos preguntan, ven acá, y ese resultado que ustedes hacen, lo discuten con el paciente y lo mencionamos ahorita, que sí, es bien importante notificarle al paciente. Yo usualmente lo que le doy al paciente es un número. Yo no entro en detalle de qué es el DAS-Score, ni cómo lo voy a calcular. Yo simplemente le calculo el número y le digo, el mes pasado tenías este número, o hace 3 meses tenías este número, tenías 4.96 por hacer un número, y esta vez pues estás en un 3.2, entonces eso ya me indica que es una mejoría, pero del mismo modo le puedo decir, pues mira, no, tu número cambió y entonces ahora está peor. ¿Qué medidas vamos a tomar? Pero antes de decir qué medidas vamos a tomar, tu número está peor. ¿Qué pasó? ¿Hubo cambios en tu rutina de medicamentos? ¿Hubo algún cambio en tu historial dietético, en tu estilo de alimentación? ¿O simplemente no te estás tomando el medicamento? Hay pacientes que muy honestamente pues me dicen, no doctora, hace un mes que dejé de usar el medicamento. Hay otros que me dicen, los que están en biológico, no doctora, es que yo estuve con una infección y por prevención yo me quité todos los medicamentos. Y ya pues en ese caso sabemos que ese paciente es recomenzar el tratamiento, volver a instituir la terapia y no tenemos que hacer cambios dramáticos. Por el contrario, si es un paciente que ha estado cumpliendo constantemente con su terapia, pues sabemos que ese paciente, pues quizás debemos considerar hacer algún cambio en el tipo de medicamento que se le está dando. Pues fíjate, en el caso mío, yo no discuto durante todas las visitas el contaje del que uso yo, que es el SEDAI. Lo voy a mencionar cuando el paciente está en remisión o en baja actividad. Porque en remisión, para decirle, mira, estas calculaciones que hemos hecho demuestran que tu enfermedad está en remisión, tal vez podemos considerar bajar la terapia, desacelerar un poco el tratamiento. Si el paciente está bien activo y yo quiero hacer un tratamiento más intenso, es otra razón por la cual yo lo voy a comentar. Pero si tengo un paciente que está más o menos estable entre baja actividad de enfermedad a moderada, pues no necesariamente lo discuto. Sí lo tomo en consideración a la hora de yo tomar decisiones de tratamiento o con cuánta frecuencia voy a ver el paciente, si hago un ajuste, pero no lo converso todas las veces, fíjate, es algo que tal vez debiera incorporar más a menudo. Sí, hacer al paciente más partícipe de lo que está pasando con su enfermedad, y eso yo entiendo que a la larga lo que hace es que mejora los cumplimientos con las terapias. Particularmente cuando están peor y tú le dices, oye, ¿qué pasó aquí? Y te dicen, no, es que yo me había quitado los medicamentos. Pues ahí, eso es un empujoncito para llevarlos a que deben complementar la terapia. Noemi, tú sabes que hace poco alguien de una compañía me preguntaba, pues tratando de hablar más sobre las medidas de actividad de enfermedad. Vean acá, todos los reumatólogos hacen estas medidas. Mi respuesta fue, yo entiendo que sí, o sea, todos estamos entrenados, o por lo menos los colegas de Puerto Rico que conocemos, y muchos de los que conocemos de Estados Unidos cuando vienen a dar las conferencias. Entiendo que sí, que yo creo que eso es parte de la práctica diaria de los reumatólogos, que quizás toma un poquito de tiempo, pero como nosotras mencionábamos, una vez uno se acostumbra,
esto fluye bien fácil. ¿Quieres comentar al respecto? Y bueno, es que también debemos mencionar que hay otras formas, otras métricas que nosotras no hemos conversado aquí, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de las dos que preferimos y son, yo creo que por mucho las más comunes, que son el DAS y el SEDAI. Sin embargo, hay otras formas como el SEDAI, el Rapid 3, que es una hoja que el paciente llena, que es un autorreporte, y eso lo que puede tomar que el paciente lo llene y tú hagas la calculación. Que yo entiendo que todas estas medidas, de alguna forma, de una manera u otra, por lo menos los colegas con los que nosotros conversamos, sí hablamos con frecuencia del uso y de la aplicación de estas métricas para ayudarnos a tomar medidas. Y tú sabes que este concepto de tratar a una meta, el treat to target, ha sido algo que el Colegio Americano de Reumatología realmente ha estado dándole mucho énfasis y ha estado empujando el uso de esta filosofía de tratamiento, yo diría que por la última década más o menos, o sea que eso es algo que está bien presente en la academia en reumatología. Sí, y realmente qué bueno que se estableció, porque esto nos lleva, ya no se dan palos a ciegas. Ya estamos tratando a este paciente no para que mejore y tenga una mejor calidad de vida, que es importantísimo, sino que estamos llevando el tratamiento a otro nivel, a otra escala, donde lo que buscamos es remisión. O acercarnos lo más posible a la remisión. Y yo creo que todos los reumatólogos hacia eso es que vamos, o sea, el sueño yo creo que de todos los reumatólogos es tener sus pacientes de AR, en este caso que estamos hablando de AR, en una remisión total o lo más cercano posible. Así es que yo creo que ha sido un gran avance el treat to target dentro del campo de la reumatología. Sí, en realidad nos ayuda a estar más centrados en lo que estamos buscando. Porque yo sé que en el pasado, si tú te dejas llevar por los laboratorios, teníamos pacientes con unas medidas de inflamación bien altas, la clínica completamente normal, tú lo examinas, está normal todo, entonces, ¿qué uso como mi guía o mi norte para tomar la decisión de cuál es el próximo paso a seguir? Tenemos lo opuesto, pacientes que tienen unas pruebas de inflamación completamente normales y cuando tú lo examinas encuentras articulaciones hinchadas, adoloridas. Bueno, y entonces de esta forma se ha estandarizado el asunto, que todos debemos estar haciendo básicamente lo mismo con nuestros pacientes si vamos a seguir esta forma de pensamiento. Sí, eso es así, fíjate, Noemí, ya el tiempo casi se nos está acabando. Así es que vamos a ir redondeando y dando un comentario final con respecto a lo que son las medidas de actividad de la enfermedad. Desde mi punto de vista, yo tengo que recalcar que son sumamente importantes, que son la única medida objetiva que tenemos para lograr un control de signos y síntomas de la enfermedad y para guiarnos en el tratamiento de este paciente con condición de artritis reumatoide. Con esto logramos prácticamente que esa calidad de vida de ese paciente mejore. Identificamos otros factores que quizás están provocando que ese paciente no se sienta tan bien o no tenga tan buena calidad de vida, que no necesariamente es por la artritis reumatoide. Y bueno, no lo mencionamos, pero yo creo que debemos, antes de concluir, mencionarlo, que también hay unas formas de medir calidad de vida, ¿verdad? Como el cuestionario de bienestar, Health Assessment Questionnaire, que habla sobre la capacidad del paciente para llevar a cabo sus actividades diarias. Las métricas son importantísimas porque es algo, como tú dijiste, es objetivo, que se puede reproducir, que podemos seguir en forma lineal y nos ayudan a tomar decisiones. Estas otras medidas de calidad de vida nos van a ayudar a saber esos aspectos que tal vez nosotros no podemos medir con las métricas, que son esas cosas invisibles pero que están ahí, de calidad de vida, como es el cansancio, como es la capacidad para hacer ciertas actividades físicas. Y pienso que no podemos terminar este podcast sin mencionar que las métricas son una parte bien importante, que es una parte reproducible, como dijimos, que es objetiva, pero que no podemos abandonar o perder de vista estas otras cosas importantes en la manifestación de la enfermedad, y que hay instrumentos para medir esto de manera también repetitiva, de manera que podamos seguir la progresión de estos síntomas constitucionales o estos aspectos que limitan la capacidad del paciente para llevar a cabo sus actividades. Así que esta es la parte de la reumatología, es que pues,
es compleja, pero es fascinante. Porque nosotros en este campo lo que estamos haciendo es devolviéndole a la gente su capacidad de vivir plenamente, devolviéndole su dignidad humana, ayudándolos a sentirse mejor y qué cosa más maravillosa que esa, ¿verdad? Sí, definitivamente. Como tú dices, esa es la parte fascinante de la reumatología, de la ciencia en la que nosotros nos involucramos día a día. Y qué felicidad cuando vemos que ese paciente está mucho mejor, que ese paciente, yo recuerdo una vez una paciente que me dijo, doctora, por primera vez yo pude apretar el pistero de la manguera y echarle agua a mis matas, o sea, y eso es algo bien dramático. Y pues dentro de toda esta ciencia y de todo este mundo, esas pequeñas cosas del diario vivir son las que nos dan esa satisfacción de seguir adelante y de tratar de que estos pacientes, como tú mencionaste, recobren su dignidad, recobren su calidad de vida y tengan una enfermedad con actividad mínima. Muy bien. Gracias a todos por compartir con nosotros. Muy bien, interesantísimo el trabajo de estas dos profesionales puertorriqueñas, muy bien expuesto, excelentemente bien explicada. Realmente yo felicito a la doctora Marilis Pérez de Jesús y a la doctora Noemí Varela por ese trabajo tan excepcional que nos han regalado. Vamos a la pausa y entonces luego volvemos ya con lo que había prometido. Los 10 avances más destacados del área de la medicina en el 2018. Bien, vamos a iniciar ahora a hablar de los 10 avances más destacados en la medicina en el año 2018, parte del 2017 al final también. Vamos a empezar con la vacuna contra el tifus, recomendada por la Organización Mundial de la Salud, una nueva vacuna que logra prevenir 9 de cada 10 casos de fiebre tifoidea. Este virus afecta cada año a 22 millones de personas, matando a más de 200,000. Con esta vacuna, obviamente, muchas vidas podrían salvarse, especialmente en los países menos desarrollados, que es donde mayor incidencia tiene esta enfermedad. Asimismo, se hicieron investigaciones avanzadas, a pesar de que todavía esa vacuna se encuentra en fase experimental, es la vacuna contra el Zika, pero ha demostrado que el 90% de los participantes en el ensayo respondieron de forma positiva, por lo que se espera que pronto sea formalizada como la primera vacuna para prevenir el contagio de este virus del Zika. Otro aspecto que hay que destacar en este año 2017-2018 es la edición genética. Ya estuvo en el programa el doctor Rafael Socias, que nos habló ampliamente de esto, en un programa sumamente interesante. Mediante la edición genética se puede eliminar el gen que genera que la persona tenga una enfermedad. Hasta el momento esto era solo una teoría, pero en el 2017 el científico español Francisco Mojica demostró que puede aplicarse en la realidad. Fue este microbiólogo precisamente, microbiólogo de la Universidad de Alicante, quien descubrió el mecanismo de edición genética y fue el que lo bautizó como CRISPR en los inicios de la década del 2000. Mediante la edición genética o con técnicas de edición genética, un grupo de científicos de Estados Unidos ha intentado con éxito, escuchen bien, con éxito, modificar el ADN de un paciente con el síndrome de Hunter,
Con este método es posible eliminar los genes que crean esta enfermedad y al mismo tiempo abrir la puerta para curar otras enfermedades. El síndrome de Hunter se trata de una alteración genética seria en la que el organismo tiene una deficiencia o carece de la enzima hidronato 2 sulfatasa. Esta enzima es la responsable de descomponer moléculas de azúcar complejas, ocasionando una acumulación masiva de las mismas en la sangre, las células y los tejidos conjuntivos, dañando progresivamente las capacidades físicas, la fisiología orgánica y el desarrollo mental. Este síndrome, junto con otras patologías, forma parte de la clasificación de los trastornos metabólicos hereditarios denominados mucopolisacaridosis. Se presenta con mayor frecuencia en los varones, principalmente por la presencia de un cromosoma defectuoso hereditario por parte de la madre. Los signos y síntomas del síndrome de Hunter son abultamientos blancos en la piel, cabeza agrandada, comportamiento agresivo y episodios diarreicos constantes. Como ustedes pueden ver, ciertamente es una alteración genética seria. Y de lograr, mediante la edición genética, la recuperación de estos pacientes o eliminar esos genes que crean esta enfermedad, es un paso ciertamente de avance dentro de la medicina. Otro de los temas a destacar de estos avances es el ataque a las superbacterias. Algunos tipos de bacterias resisten el efecto de los antibióticos, por lo que representan un gran desafío para los médicos. Se habla de muchas razones, entre las cuales podemos citar el uso indebido de los antibióticos, lo que provoca que las bacterias produzcan defensas en contra de ellos. Y en vez de dañarlas, lo que hacen es, como decía un profesor que tenía, que las bacterias entonces engordan. En el 2017, investigadores del Centro Nacional de Biotecnología de España lograron diseñar moléculas que afectan directamente a las células que hacen a estas bacterias resistentes a los antibióticos. ¿Qué son las superbacterias? Son cepas de bacterias, virus, parásitos y hongos que son resistentes a la mayoría de los antibióticos y otros medicamentos. Estas superbacterias pueden producir neumonía, infecciones de las vías urinarias e infecciones de la piel. Hossan Zouani, microbiólogo clínico saudí de apenas 36 años de edad, es un gran experto en uno de los temas de salud más preocupantes de la actualidad, las superbacterias, sobre las cuales la OMS lleva alertando muchísimo tiempo. El peligro es serio, bastante serio, pues si en estos momentos causan alrededor de 700.000 muertes al año, la Organización Mundial de la Salud advierte que de seguir con esta tendencia hacia el 2050, la cifra de muertes anuales rondará los 10 millones. Eso es más que todos los fallecimientos que ocasionan el cáncer y los accidentes de tráfico. Estos premios Rolex tienen la iniciativa de premiar hace 40 años, apoyando a personas con proyectos innovadores que amplían el conocimiento humano.
Otro avance muy importante para la salud es la detección temprana del cáncer. Científicos del Instituto Research del Reino Unido trabajan en un método que permite detectar marcadores asociados al cáncer. Para realizar este diagnóstico, solo es necesario realizarse un análisis de sangre. El método todavía no ha sido terminado, pero promete grandes avances para la detección temprana de células tumorales. El examen de detección del cáncer o de las células anormales que se podrían volver cancerosas es la búsqueda de cáncer antes de que una persona tenga algún síntoma. Se ha demostrado que varias pruebas detectan el cáncer temprano y así disminuyen la probabilidad de morir por cáncer de los pacientes. Otro descubrimiento muy importante y que está avanzadísimo. Hay otro de estas innovaciones dentro de la medicina, que son los parches y bombas de insulina. Uno de los principales problemas de los diabéticos insulinodependientes es la constante necesidad de insertarse insulina mediante inyecciones. Pero en el 2017 se crearon tanto bombas como parches de insulina que eliminan la necesidad de preocuparse por las agujas. Su funcionamiento es muy simple. El parche adhesivo analiza el nivel de azúcar en la sangre y cuenta con una cantidad de insulina suficiente para ser administrada al paciente mediante pequeñas agujas en el momento en que los niveles varían. La bomba de insulina es un pequeño dispositivo del tamaño de un teléfono celular que administra insulina de forma continuada. Consta fundamentalmente de dos partes, el infusor de insulina y el catéter de conexión. El infusor, propiamente dicho, es una microcomputadora que ha sido programada previamente para infundir insulina de manera continua las 24 horas del día. Se compone básicamente de una pantalla, una batería, unos botones y un reservorio de insulina. Utiliza análogos de insulina de acción rápida. El catéter de conexión es un fino tubo de plástico que conecta la bomba con el tejido subcutáneo, o sea, debajo de la piel. Este catéter termina en una cánula de plástico que está localizada debajo de la piel. Allí será donde se deposite la insulina administrada por la bomba. Definitivamente un avance extraordinario en este aspecto de los pacientes diabéticos. Vamos a continuar en un momento. Vámonos ahora a una pausa. Bien, vamos a continuar con estos adelantos fabulosos del área de la medicina. Uno de estos, ya el número 8 de 10, son los tejidos 3D. Para resolver problemas generales por quemaduras y otros tipos de daño en los tejidos, las bioimpresoras en 3D han logrado evolucionar hasta el punto de imprimir tejidos completamente adaptables al cuerpo humano. Ustedes están escuchando esto. Es un hecho muy conocido que la demanda de trasplantes continúa aumentando cada año. Solo en la Unión Europea, con 28 países miembros, hay 87,000 personas en la lista de espera de trasplantes en el 2018, y tan solo 10,500 recibieron un órgano en ese año. De 87,000, 10,500 recibieron el órgano. Y dado que cada año la cantidad de personas en la lista de espera continúa siendo mucho mayor que la cantidad de donantes y trasplantes, la solución parece apuntar hacia la bioimpresión 3D. Un avance realmente esperanzador que marcó el campo de la medicina en abril del año 2018. Un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv, TAU, imprimió con éxito un corazón en 3D
usando células humanas. Este corazón coincidía completamente con las propiedades inmunológicas, celulares y anatómicas de un paciente humano. Aunque aún el tamaño del corazón era de un conejo, pero su complejidad fue un hito en la medicina. La gente ha logrado imprimir en 3D la estructura de un corazón en el pasado, pero no con células o con vasos sanguíneos. Tremendo avance también. Y en el ámbito de la visión, empresas como Google y Samsung han trabajado incansablemente junto a equipos de ingenieros y médicos para crear lentillas biónicas que puedan mejorar los problemas de visión de forma definitiva, sin necesidad de usar las tradicionales y a veces incómodas gafas. Las lentillas nocturnas, como se les llama, son un tipo de ortoqueratología. Este sistema permite corregir temporalmente problemas visuales como la miopía o el astigmatismo. Gracias al uso de este tipo de lentillas, se consigue modificar la curvatura de la córnea, lo que mejora la visión al día siguiente. Lo voy a repetir. Gracias al uso de este tipo de lentillas, se consigue modificar la curvatura de la córnea, lo que mejora la visión al día siguiente. De esta forma, las lentillas nocturnas de ortoqueratología permiten que la persona que las usa corrija sus dioptrías de forma temporal. Es un tratamiento reversible, por lo que no tendrá que utilizar gafas ni lentillas durante aproximadamente 7 horas después de su uso. Es increíble, un adelanto extraordinario, magnífico. Y finalmente, como número 10 de estos avances del 2018, vamos a hablar de lo que se llama moléculas congeladas. En el 2017, Jacques Dubochet, Joaquín Frank y Richard Henderson ganaron el Premio Nobel de Química con su trabajo que utiliza la criomicroscopía electrónica para congelar moléculas y entender su comportamiento. Esta técnica permite comprender de mejor forma el funcionamiento de las células, crear remedios para combatir determinadas enfermedades y mucho más. La criomicroscopía permite estudiar muestras biológicas sin alterar sus propiedades. Gracias al hallazgo, los científicos pueden ahora producir estructuras tridimensionales de biomoléculas. Permite estudiar muestras biológicas, virus, proteínas, sin alterar sus propiedades, puesto que evita los colorantes o los haces de electrones desprendidos por los rayos X. Definitivamente para mí ha sido de mucha satisfacción hablarles de todo esto hoy y presentarles en el programa a esas dos figuras puertorriqueñas de la medicina. Por nuestra parte será hasta la próxima, si el Señor lo permite.